Muy buenos días, feliz mañana a todos los que nos están viendo a través de esta vía. Le damos las gracias por estar en conexión con nosotros, su amigo pastor Dr. Montalvo Suero. Y en esta ocasión nos presentamos para traerle, tal como lo habíamos prometido, la tercera parte del curso de homilética. Es decir, ya estamos concluyendo, esta es la conclusión del curso intensivo de homilética que los estudiantes de teología así lo han querido tomar. Y esto es para que les sirva de orientación y también de guía, porque primeramente le hemos impartido estas clases de forma personal. El tema de esta ocasión son los diferentes tipos y la clasificación de los sermones. En la primera parte vimos qué es un sermón, cuáles son las características y cualidades necesarias de un sermón, de dónde viene la palabra homilética. Lo analizamos en la primera parte y también analizamos en la primera parte la importancia de la homilética en el ministerio total de la iglesia. En una segunda parte nos enfocamos a ver cómo se elaboraba un sermón, y si a usted le interesa tomar nota sobre esta segunda parte, por favor le pido que vaya y busque, amén, para que vea el video de cómo elaborar un sermón, las partes de un sermón, y cómo se elabora lo que se llama un esquema del sermón. Lógicamente, no podemos concluir este curso de homilética que está trascendente para nosotros los creyentes, mucho más en las iglesias evangélicas, porque en las iglesias cristianas cada creyente de una forma u otra está llamado a exponer la palabra de Dios. No solamente es una responsabilidad pastoral, como en la iglesia, por ejemplo, popular, que en esta iglesia solamente pueden predicar o hacer uso de la palabra aquel que es investido por la iglesia a tal cargo, ya sea un obispo o ya sea un cura párroco, que a cada nivel está llamado a usar la palabra. Ellos se quejan de cómo es posible que los hermanos protestantes podamos hacer uso, amén, y que cualquier hermano pueda hacer uso de la palabra. Y así era el principio. Cualquier hermano de la congregación podía hacer uso de la palabra. No solamente es a través de un púlpito en la iglesia, también puede ser en tu hogar, también puede ser en tu zona de trabajo, en tu escuela. En cualquier momento puedes hacer uso de la palabra. Y lo más importante, no solamente hacemos uso de la palabra para dictar o para transmitir un sermón religioso, si lo hacemos diariamente y nos comunicamos diariamente a través de la palabra. Y por lo tanto, este curso de homilética nos puede ayudar en todas las áreas de nuestra vida, porque nosotros nos comunicamos por medio de la palabra y tenemos por lo tanto que aprender a comunicarnos con efectividad, como lo dice la palabra del Señor, la Biblia, que estemos preparados para presentar defensa de nuestra fe. Después de analizar las partes del sermón que están claramente detalladas, amén, en la segunda parte de estas conferencias, amén, acerca del tema, del título, acerca del texto apropiado, acerca de la introducción, de la oración transicional, o sea que conecta la introducción con el cuerpo mensaje, su clasificación, los puntos principales, los puntos secundarios, los refuerzos que ya hemos visto, la conclusión, el cierre del sermón, amén. Todo lo vimos ya en una segunda parte. Ahora tenemos que ver los diferentes tipos de sermón y vamos a ver cuáles son las clasificaciones de los sermones, y así continuamos avanzando en este curso intensivo de homilética. Recordemos, hay una gran diferencia entre homilética y oratoria. La homilética es una rama o una disciplina normativa. Nos dice cómo trazar un sermón, cómo elaborar un sermón, cuáles son las partes principales del sermón y la importancia de hacerlo adecuadamente cada uno de ellos. La oratoria, sin embargo, es la parte práctica. Amén. La parte que requiere más estilo, porque es la parte cuando se expone el mensaje, cuando se hace uso de la palabra, y posiblemente estaremos preparando algunas presentaciones acerca de algunas estrategias y métodos para nosotros hablar en público correctamente. La oratoria me dice cómo hablar en público. Amén. Y la homilética me está trazando
cómo yo debo poner las bases de ese discurso que voy a transmitir al público, cómo lo voy a elaborar. Ambas se complementan mutuamente y son de vital importancia para nuestro conocimiento, porque igual que en la iglesia primitiva, todos los creyentes estamos llamados de un momento dado a exponer la palabra de Dios y también a comunicarnos con los demás seres humanos que compartimos este planeta. ¿Cuáles son las clasificaciones tradicionales de los sermones? Los sermones bíblicos pueden ser de 3 categorías principales. Depende del tipo de texto que nosotros estemos leyendo y que queramos predicar. Depende del tratamiento que le voy a dar al texto o el método que voy a emplear en el texto. Y de acuerdo a esas características, los sermones pueden ser textuales, porque me ciño al texto. Pueden ser temáticos, porque el tema es que traza el desarrollo del mensaje, y también pueden ser expositivos porque estoy empleando este método expositivo. Ahora, los sermones textuales es una exposición de un tema siguiendo las líneas o el patrón que el texto en sí mismo nos presenta, y el texto constituye el verdadero fundamento del sermón. Esto que se llama una predicación, diríamos, completamente bíblica, porque yo leo un texto, puede ser corto, de un versículo o tal vez 2 o 3 versículos, y de ese texto voy a seguir literalmente paso por paso lo que me dice el texto, y voy explicando palabra por palabra lo que me dice ese pequeño texto, y por eso se llama sermón textual. Generalmente está basado en un texto corto, puede ser un versículo, pero puede ser un texto también un poquito más amplio. Y de acuerdo a los arreglos o la forma en que yo lo puedo elaborar, hay 3 tipos diferentes de sermones textuales. Lógicamente, les voy a pedir que tome su libreta de apunte y que busque un lapicero y comience a escribir, y que vaya juntamente conmigo, porque si no escribe, si no toma nota, lógicamente no va a aprender, porque solo de retenerlo únicamente de la mente es un poquito difícil. Entonces, el tema de esta tercera parte o tercera entrega, amén, de homilética, es los diferentes tipos de sermones que existen. Y dijimos que de acuerdo al tipo de texto que nosotros vamos a predicar, al tratamiento que le demos al texto y al método que utilicemos para elaborar el sermón, los sermones pueden ser generalmente de 3 categorías. Sermones textuales, que se le ciñen al texto; sermones temáticos, que se ciñen al tema; y sermones expositivos. Esto es lo fundamental. Ahora, los sermones textuales, amén, tome su nota. Hay 3 tipos de sermones. Comenzamos con el número 1, los textuales. Los textuales es porque se ciñen al texto. El texto me dice el tratamiento que debo trazarlo. Y por lo tanto, hay 3 formas de yo hacer o realizar un sermón textual. ¿Cuáles son esas 3 formas? Textual hilativo, si uso el método hilativo; textual analítico, si uso el método analítico; y textual sintético, si nosotros estamos usando el método sintético. De acuerdo al método que yo aplique para analizar el texto del cual voy a predicar, entonces asimismo es el mensaje textual. O sea, hilativo, analítico o sintético. El hilativo es la forma más sencilla de predicar, y de hecho, nuestros pastores, cuando en los años 60, en los años 70, cuando el evangelio apenas estaba desarrollándose, que los pastores nuestros no tenían tanta formación teológica, ni tenían la posibilidad de maestros de institutos, universidades, que le impartiesen cátedra sobre homilética o oratoria. Ellos simplemente de forma natural intentaban predicar, y la forma más sencilla de predicar es usando el método hilativo. ¿Cuál es? Tomo una porción de la palabra y voy comentando, haciendo un comentario de ese versículo que he leído, palabra por palabra, y al momento que se termine el versículo, ahí concluyó el mensaje. Simplemente la labor que tengo que hacer es ponerle un título a ese mensaje y preparar una conclusión de antemano, porque debo saber cuál es mi objetivo cuando yo leo ese texto, y pretendo simplemente ir comentando gradualmente de acuerdo al desarrollo del texto, y comentando su contenido. Por ejemplo, vamos a tomar, y busquen en su Biblia,
El Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 27 al 28. Dos versículos, versículos 27 y 28, dos versículos. Y les voy a poner como título a este mensaje, los privilegios del rebaño de Cristo. Amén. Entonces voy a hablar de una introducción. Ser rebaño de Cristo requiere ser rebaño de Cristo. Amén. Por ejemplo, es una condición privilegiada para todos nosotros. No hay honor más alto que pertenecer a este rebaño de Cristo. Todos estamos llamados a hacerlo, pero es importante conocer los privilegios de ser parte de ese grandioso rebaño. Como introducción y la oración transicional es: veamos ahora cuáles privilegios están trazados en la palabra de Dios. Y esa es la oración transicional que une la introducción con el cuerpo de mensaje. Ahora viene el cuerpo de mensaje. Número 1. Voy leyendo Juan, capítulo 10, versos 27 y 28, y comienzo el primer versículo. Mis ovejas oyen mi voz. Y comienzo a hablar, amén, que un privilegio, el primer privilegio, amén, de ser parte del rebaño de Cristo es que escuchamos la voz de Dios. 2, y me siguen. Y sigo desarrollando. 3, yo la conozco. 4, yo les doy vida eterna. Y 5, nadie las arrebata de mi mano. Así que tengo sencillamente 5 puntos principales que voy a comentar y que tal vez he subrayado en la misma Biblia o en la nota que he tomado, porque puedo transcribir el texto en una hoja de papel y simplemente dividirlo de esa forma que voy a predicar. Y por lo tanto, yo sé que si tengo 30 minutos, debo, tal vez como son 4 temas principales, debo hablar apenas 5 minutos de cada tema principal, con la conclusión y la introducción, lógicamente completo los 30 minutos. Y así, de esta forma, me voy controlando. Lógicamente, dice la Biblia que el espíritu sujeta al profeta. Significa que tenemos que tener control y dominio al momento de estar predicando, porque muchas veces nos llevamos de la emotividad y el mensaje no se sabe cuándo termina. Y si usted no prepara el mensaje de antemano, un bosquejo de antemano, al momento de llegar a la conclusión, como no la tiene preparada, va a estar dando vuelta y vuelta y vuelta y no sabe cómo concluir el mensaje, o simplemente no sabe cómo introducir el mensaje y comienza sin una introducción, sin una motivación, entra de lleno a la predicación, y no lo recomendamos. Por lo tanto, para usted hacerlo correctamente, vaya a la segunda parte de este curso intensivo de homilética y vea cómo se prepara un bosquejo o cómo se prepara un mensaje para no cometer estos errores. Así que el primer tipo, hay 3 tipos de sermones: el sermón textual, el sermón temático y el sermón expositivo. Ahora, los sermones textuales pueden ser de 3 tipos. El primero es el hilativo. Aparece como viene la palabra hilo, o amén. Entonces, el hilativo, por lo tanto, es un sermón que sigue paso a paso el desarrollo del texto. Es el más sencillo de las predicaciones y el que requiere tal vez menos preparación homilética para nosotros trazar este sermón. Y ahí tomamos a Juan, capítulo 10, verso 27 al 28, un hermoso sermón hilativo, los privilegios del rebaño de Cristo. Amén. ¿Cuáles son? 5 privilegios. Mis ovejas oyen mi voz. 1, 2, me siguen. 3, yo las conozco. 4, yo les doy vida eterna. 5, nadie las arrebata de mi mano. Simplemente voy comentando cada frase que Jesucristo dijo en estos textos, y en esto se compone la parte del sermón, porque los creyentes generalmente decimos: me gustaría aprender a predicar. Este es el momento de aprender a predicar. Pero ¿qué voy a decir? El texto te va a decir, amén, te va a indicar lo que debes ir diciendo a cada paso. Y por lo tanto, si aún no has predicado y es tu primera experiencia, te recomendamos un sermón textual hilativo, amén, para que lo haga de esta forma y quedes bien presentable cuando lo haga. Otros ejemplos del hilativo, del texto hilativo, es en Marcos 8:34. Jesús le dijo a sus discípulos: quien quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amén. Entonces simplemente utilizo un sermón textual hilativo y pongo como título las condiciones del discipulado. Marcos 8:34. Número 1, negarse a sí mismo. Número 2, tomar su cruz. Número 3, seguir a Cristo. Y al final, una invitación a aquel que quiera ser su discípulo
Amén. Porque aquel que debe ser su discípulo obtendrá la vida eterna. Amén. Y este es otro ejemplo del sermón textual ilativo. Otro ejemplo más, un tercer ejemplo, en Romanos 1:16, el apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y por lo tanto dice, porque no me avergüenzo del evangelio, el título del sermón. Lo tomé el título del mismo texto, amén. Y número 1, ¿por qué no me avergüenzo del evangelio? Número 1, porque es poder de Dios. Número 2, a todo aquel que cree. Y número 3, al judío y también al griego, o sea, para toda la humanidad. Estos son ejemplos de lo que es un sermón textual ilativo. Ahora, el textual también puede ser analítico si yo empleo el método de análisis de ese texto. O sea, sigue el mismo orden de ilativo, igual, pero le agregamos fuerza a la palabra, amén, con una frase que defina la idea principal de un modo subjetivo. Amén. Por ejemplo, siguiendo el ejemplo de Juan, capítulo 10, verso 27 al 28, voy con ese mismo texto a elaborar otro sermón. Y en este caso en particular, le voy a poner como título las características del rebaño de Cristo. Amén. Recuérdese el anterior y este ahora, por eso le dije, tome nota, porque hay pequeñas diferencias de acuerdo al tratamiento que le dé a un texto. De un mismo versículo, puedo predicar varios mensajes dependiendo del análisis que yo realice de ese versículo o el tratamiento que le dé a ese solo versículo. Y ahora comienzo. Y el nuevo título de Juan 10, capítulo 20, de Juan 10, versos 27 al 28 es la característica del rebaño de Cristo. Primera característica, es un pueblo especial. Por eso dice, mis ovejas. Segunda característica, es un pueblo sensible. Oyen mi voz. Tercera característica, es un pueblo amado. Yo le conozco. Y cuarta característica, es un pueblo obediente y me siguen. Amén. Entonces, a cada parte de ese texto, yo simplemente cada idea principal ha sido definida de una forma subjetiva y por lo tanto se convierte en un sermón textual analítico. Si fuera ilativo, como el anterior, serían número 1, mis ovejas. Número 2, oyen mi voz. Número 3, yo le conozco. Y número 4, y me siguen. Amén. Pero este es un textual analítico. Le pongo fuerza a cada idea principal a través de una frase que la defina de forma subjetiva. Por eso digo, la característica del rebaño de Cristo, amén, es el título, el tema, el texto, Juan capítulo 10, verso 27 y 28. Número 1, es un pueblo especial, mis ovejas, porque así lo dice. Número 2, es un pueblo sensible, oyen mi voz. Número 3, es un pueblo amado, yo le conozco. Y número 4, es un pueblo obediente y me siguen. Y este es un ejemplo perfecto de lo que es un sermón textual analítico. Amén. Y ahora les recordemos, hay 3 tipos de sermones textuales que son ilativos, si usamos el método ilativo, analítico, si usamos el método analítico, y también puede ser un textual sintético, si utilizamos el método sintético para el tratamiento del texto. Yo sé que son cosas muy técnicas, pero aquel que está llamado a predicar debe saber los tipos de sermones, la clasificación del sermón, porque como el que canta no puede improvisar cantando un ritmo que no existe. Amén. De forma natural, de forma fluida. Usted tiene que adaptarse a uno de los ritmos musicales existentes. Igualmente el que predica debe saber que hay diferentes tipos de sermón y debe entender cuáles son las características de cada tipo de sermón. Amén. El más conocido es y el más bíblico es el sermón textual, que se sujetan al texto, y hay 3 tipos de sermón textual. El ilativo, que usa, amén, el método ilativo, que va comentando frase por frase a la medida que el texto avanza. El sermón textual, amén, sintético, y el sermón textual analítico. El analítico, amén, ya lo vimos, y ahora el sintético. En el sintético se domina así porque su nombre lo indica,
usamos el método sintético. El predicador no sigue las mismas palabras del texto como ya lo vimos en el ilativo y en el analítico, que seguimos la misma palabra del texto. En este sermón sintético, sino que derivamos frases del contenido del texto. Y así tomamos a Juan 6:37. Amén. Que Jesús declara que aquel que viene a él no le echa fuera. Así que tomamos, por ejemplo, como título, la segura invitación de Cristo. Texto que vamos a usar, Juan 6:37. Y así invitamos a mis hermanos, por favor, a ponerse de pie y buscar en su Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, su versículo 37. Y la introducción de los que vienen a él, Jesús no puede echar fuera a nadie. Es la introducción. ¿Por qué decimos que Jesús no puede echar fuera a ninguno de los que vienen a él? Veamos lo que dice la palabra del Señor. Y ahí comenzamos. 1. Sería en contra de su promesa, pero no estoy siguiendo al texto. Simplemente es un textual sintético. Uso el texto, amén, y deduzco o induzco los demás pensamientos o ideas principales. Estas ideas principales han salido de mi reflexión teológica. Amén. Perdón la introducción breve. Son producto de esta introducción, de esta reflexión teológica, el sermón textual sintético. Por lo tanto, yo podría decir, segura invitación de Cristo, basado en Juan, capítulo 6, verso 37. Número 1. ¿Por qué Cristo no puede echarlo fuera a nadie de los que vienen a él? Primero, sería en contra de su promesa. Segundo, sería en contra de su misión que él vino a cumplir en la tierra. Y tercero, sería en contra de su deseo. Y cuarto, anularía la obra de gracia. Este, lógicamente, es un sermón, como le hemos dicho, no sigue los lineamientos del texto, palabra por palabra o frase por frase, como en el analítico y el ilativo, sino que usamos la síntesis y por lo tanto cada idea principal se desprende de nuestras conclusiones o reflexión teológica que nosotros hemos hecho del texto, amén, apoyando en el contenido general de las Escrituras. Este es un sermón textual sintético. Y estos son los tres tipos de sermones textuales. El ilativo, el analítico, que es sencillo, son los más sencillos, y un poquito más complicados son los sermones textuales sintéticos. Me baso en un solo verso de la palabra de Dios y voy extrayendo algunas conclusiones teológicas como puntos principales que luego voy a desarrollar. El sermón textual sintético es muy común, amén, y muy útil en la predicación en nuestras iglesias cristianas. Ahora, del primer tipo de sermón, que es el sermón textual, pasamos al segundo, que son los sermones temáticos. La gran diferencia es que el textual se ciñe al texto y el temático sigue el tema. Y el tema define cómo yo voy a trazar el sermón. Y ahí están los sermones temáticos. Es la presentación de un tema bíblico siguiendo un orden lógico y no la línea de un texto. El expositor expone el tema basado en el conjunto de enseñanzas generales que están en las Escrituras y utiliza como base, por lo tanto, diferentes textos para apoyar sus ideas principales. O sea, cada idea principal tiene que estar apoyada por un texto de la palabra de Dios para que sea un mensaje completamente bíblico. Pero la idea es desarrollar un tema siguiendo un orden lógico y por esa razón se llaman sermones temáticos. Ahora, hay algunos usos inapropiados de los textos bíblicos. Algunos solo usan el texto bíblico como un punto de partida para el sermón o como otros dicen como un trampolín. Leyeron el texto y comienzan a hablar y nunca jamás concluyen, hacen una conclusión acorde al texto que leyeron o la reflexión que elaboraron no está acorde con el texto que leyeron. Simplemente lo usaron como un trampolín. De ahí, porque el texto es lindo, lo tomé, lo leí y comencé a predicar, pero no me refería al texto, no analicé al texto ni en forma analítica, ilativa, ni temática, de ninguna forma lo hice. Amén, no lo hice, entonces lo usé como un trampolín. Otros usan el texto como un socorro, un salvavidas. Leen el texto y comienzan a predicar de lo que vengan a su imaginación de forma espontánea. Y en el momento que las ideas se le están agotando, vuelven otra vez al texto para atacar nueva idea y seguir predicando.
O sea, lo usan como si fuera un salvavidas, pero no han trazado lo que es un sermón homilético, no han trazado, no han hecho un análisis de ese texto, ni tienen un bosquejo de lo que van a predicar y por lo tanto difícilmente ya han elaborado una introducción o la forma en que va a concluir. Y esto es usar inapropiadamente el texto de la palabra de Dios. Si estamos llamados a predicar, tenemos que poner empeño en capacitarnos debidamente para la predicación cristiana, como debe ser. Ahora, el sermón temático, por ejemplo, puedo leer en 1 Corintios capítulo 3, versos 6 y 7, que es el texto que voy a leer en público, amén, en el auditorio al momento, o en el púlpito al momento de comenzar a predicar. Lógicamente voy a usar varios textos de la palabra de Dios porque cada idea principal de un sermón temático, cada punto que yo presento un sermón temático tiene que ser respaldado con evidencias bíblicas y debo por lo tanto buscar el texto que corresponde que sirva de apoyo a esa idea principal. Y en este caso, amén, ponemos como título de un sermón temático 5 factores que producen crecimiento. Lógicamente, en un texto no lo voy a encontrar solo. Así que yo busco, por ejemplo, a Juan 15, que me habla de limpieza espiritual. Juan capítulo 15, y pongo la limpieza. Primer factor, la limpieza produce fructificación. Juan 15, 1 al 3. Segundo factor, la alimentación produce nutrición. En el mismo capítulo 15 de Juan, versos 4 al 6. Quinto, y lógicamente ahí como que ya tengo que cambiar de texto y entro. Quinto factor, el ejercicio que produce fortaleza. 1 Timoteo capítulo 4, versos 7 al 8, que me habla del ejercicio espiritual para nada aprovecha. Más el verdadero ejercicio, el ejercicio físico de nada nos aprovecha. Para que sigamos el ejercicio espiritual, ejercítate en la fe. O sea, el ejercicio que produce fortaleza, la instrucción que produce estabilidad. Amén. Que le dice el apóstol Pablo a Timoteo como consejo, que se presente como un obrero aprobado, de que no tiene nada que avergonzarse. El tiempo que produce maduración, cuando el autor de Hebreo dice, me gustaría hablarle de otra cosa, pero lamento no poder hablarle en ese tema porque sois todavía niños espirituales, a pesar de ya haber sido considerados maestros de la palabra de Dios. Entonces, en este sermón temático, porque sigo al tema, no al texto, 5 factores que producen crecimiento. Lectura bíblica, 1 Corintios capítulo 3, versos 6 al 7. Amén. Esa es la lectura que hablo. Y la introducción la voy a hacer en 1 Corintios 3, 6, 7. El apóstol Pablo hablaba de lo que nosotros sembramos y el efecto de lo que sembramos en nosotros y que tenemos que hacer una introspección. Amén, basada en la palabra para ver qué tipo de crecimiento hemos tenido. Y si deseamos un crecimiento espiritual, tenemos que tener presente que se requieren bíblicamente 5 factores para el crecimiento espiritual. Número 1, limpieza, la cual produce fructificación. Número 2, alimentación que produce nutrición. Número 3, ejercicio que produce fortaleza. 4, intrusión que produce estabilidad. Y 5, el tiempo que produce maduración. Amén. Entonces, lógicamente, al final se hace la invitación, se hace el llamado. Amén. Y después de haber presentado la conclusión de este mensaje. Este fue un ejemplo de un sermón temático. Ahora, hay temáticos que la gente llama, o algunos autores definen como temáticos doctrinales. Es el mismo temático, pero en este caso vamos a desarrollar una doctrina bíblica y por esa razón se llama temáticos doctrinales, que es prácticamente parecido al estudio bíblico. Por ejemplo, yo tengo como tema las trágicas consecuencias del pecado. En ese tema, yo digo, produce desasosiego del alma o desorientación del alma, produce dificultades en la vida, nos aparta de Dios y conduce a la condenación eterna. Entonces ahí yo tracé cuatro trágicas consecuencias del pecado. Amén. Desasosiego, dificultades,
nos aparta el favor de Dios y nos conduce a la condenación eterna. Estas simplemente son 4 ideas principales que yo he concluido y que he trazado lógicamente. Y para cada una de esas ideas tengo que buscar un texto de la palabra de Dios que le dé apoyo, porque si no tienen apoyo, lamentablemente estas ideas principales no pueden ser demostradas conforme a la palabra de Dios. Y lógicamente no saque el texto de su contexto, tiene que hablar del asunto, no que yo induzco que hable de eso, sino que habla claramente de eso y a eso es que se refiere. Ahora, como un tema, como ese tema que he trazado, las trágicas consecuencias del pecado, es un enfoque como negativo y hay que darle un enfoque más positivo. Amén. Y porque los mensajes no solamente son para condenar, sino que son como un bálsamo para vendar las heridas. Y si hablo atrás de consecuencias del pecado, tengo que concluir el único remedio del pecado. ¿Cuál es? Es la fe en Jesús, conforme a Efesios 2:8. Es el arrepentimiento, conforme a Hechos 3:19. Y es una vida nueva, conforme a 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es cierto que el hombre ha pecado, pero hay una respuesta positiva para ti. Dios te llama, Dios te dice hoy que hay un camino de salvación y te invito a tomar ese camino. Amén. O sea, que debes concluir de forma positiva con un llamado y no simplemente con una acusación constante. Y ese sermón que hemos dicho es un sermón temático doctrinal que se parece mucho a un estudio bíblico, porque cada parte debe ser sostenida con una base de la palabra de Dios o con un texto de la palabra de Dios. Pero lógicamente, como es un sermón, es una pieza oratoria que es presentada en público. Amén. Y por lo tanto el estilo en que lo usamos es muy diferente a un estudio de la palabra de Dios. Amén. Ahora, los sermón temáticos pueden ser temáticos como estudio bíblico, que le hemos dicho. Amén. Sermón temático doctrinales, que parecen estudio bíblico. Y hay también otro tipo de sermón temático, le llaman sermón temático textuales, porque se limita a un solo texto de la palabra de Dios y no a muchos textos. Y sigue siendo temático, pero se limita a un solo texto de la palabra de Dios. Y por ejemplo, yo busco en Hechos 3:6, amén, que el apóstol Pablo dice: no tengo plata ni oro. En la puerta del moza, aquel cojo que estaba sentado: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Amén. Entonces voy a predicar un sermón temático. Y leo el texto y comienzo a expresar. ¿Qué te define? Número 1, amén. Esto es un sermón temático textual porque está limitado al texto. Número 1, ¿qué te define? No te define en tu circunstancia. El apóstol Pablo en esta ocasión dijo: no tengo plata ni oro. Las experiencias negativas, los fracasos del pasado en tu vida, los procesos, las pruebas que has tenido, eso no te define, como tampoco define a Pedro. Amén. Los bienes materiales tampoco te definen. ¿Qué te define? Te define lo que tú crees. Dijo el apóstol Pablo: lo que no tiene. Amén, sino lo que tú tienes. ¿Qué tú tienes? Tu fe, tu confianza. ¿Qué tienes? Tus convicciones. ¿Qué tienes? Tu entrega. Y tercero, Dios es quien define lo que tú eres. En el nombre de Jesús de Nazaret, dijo el apóstol Pedro: levántate y anda. Te define su poder que está sobre ti. Te define su gracia que está sobre ti. Y te define su amor que está sobre ti. Amén. Y este sermón es: ¿qué te define? Es un temático textual, porque me limité únicamente a un texto. Lógicamente que el tratamiento que le di a ese texto no fue como un textual, sino como un temático, y por esa combinación, aprovechando lo mejor de los sermones temáticos y aprovechando lo mejor de los sermones textuales, hago una combinación y predico un sermón temático textual. Amén. Otro temático textual en Isaías 55:6. Amén. Que dice: buscad al Señor. Amén. En el título. Ahora, ¿qué significa buscar al Señor? Número 1. 2. ¿Cómo buscar al Señor? Entonces ya de ese texto podemos sacar un lindo sermón. Y la última categoría de sermones son los sermones expositivos. Dijimos que hay 3 tipos de categorías principales de los sermones bíblicos. Amén. El primero es el sermón temático.
El segundo es el corrigiendo, el primero que le mencionamos es el textual. El segundo es el temático y el tercero es el que estamos viendo ahora, el sermón expositivo. El textual puede ser de acuerdo al método que usted emplee para elaborarlo, puede ser hilativo, puede ser analítico o puede ser sintético. El temático, amén, recuérdese que el temático también puede ser un temático textual, combinando ambos, puede ser un temático doctrinal, amén, basado en una doctrina, e incluso puede ser un temático evangelístico si usted va a trazar un mensaje evangelístico, pero son los sermones temáticos. Ahora, entrando ya a la última clasificación de sermones, es el sermón expositivo. ¿En qué se diferencia de los demás, de los sermones anteriores que hemos visto? Los sermones expositivos toman como base un texto largo de las Escrituras y puede estar basado, ya sea yo quiero predicar de un capítulo entero de la Biblia, quiero predicar de una parábola algo extensa, de una historia de la Biblia, de un personaje bíblico o de una serie de versículos que están en la Biblia. Por ejemplo, el último discurso de Moisés en la despedida para entrar a la tierra Canaán. De acuerdo al tratado que yo le dé a ese texto, a ese capítulo, pues si es un capítulo de historia, puedo utilizar el método narrativo. Pero también si es un capítulo como Deuteronomio 28 que habla de los beneficios o de las bendiciones y las maldiciones de cumplir la ley, puede ser entonces analítico y también puede ser sintético. Y esas son tres formas distintas de yo trazar un sermón expositivo. Los sermones expositivos, escúcheme, los sermones expositivos son poco comunes en nuestras iglesias. Lamentablemente, tenemos poca experiencia o poca preparación para un sermón expositivo. Porque si voy a estudiar un capítulo de la Biblia, tengo que hacer un estudio previo de la Biblia de ese capítulo detalladamente. O sea, debo hacer un exégesis de su contenido. Y son pocas las personas que saben cómo elaborar una exégesis de un pasaje bíblico. Amén. Y por lo tanto, tal vez no estamos en capacidad o en ese nivel de hacerlo. De una parábola, también debo investigar cuál es la forma correcta de interpretar esa parábola, o sea, cómo se aplica la hermenéutica, que es la regla de interpretación de esa parábola, tener algunos comentarios de esa parábola de otros autores, y después de haberla estudiado minuciosamente, voy a preparar un bosquejo de un sermón expositivo, amén, que toma mucho tiempo, amén, lógicamente presentarlo, porque no es un sermón de 30 minutos. El expositivo no es un sermón de 30 minutos, son sermones un poco más extensos para un público mucho más selecto también, debo decirlo así, porque hay congregaciones que si le llevo un sermón expositivo se nos va a cansar, van a comenzar a bajar la cabeza, van a comenzar a sentir cansancio, agotamiento o se van a concentrar. El sermón expositivo es bastante nutritivo, tiene mucho contenido teológico, mucho contenido bíblico, amén, pero por eso mismo, si nosotros estamos acostumbrados a la emotividad y no estamos acostumbrados a oír charlas, cátedras profundas en la palabra de Dios, el sermón expositivo va a ser tal vez, porque es poco emotivo, va a ser tal vez un poquito agotador, cansancio o que no nos gusta mucho el tema. Pero el sermón expositivo saca el extracto, saca el contenido de la palabra de Dios, exprime la palabra de Dios y nos da su más sabroso contenido de la palabra de Dios. Y hay que amar la palabra de Dios para que nuestro oído se acostumbre a los sermones expositivos. Una iglesia que le gusta los sermones expositivos habla mucho de ella. Habla mucho de su capacidad, habla mucho de su formación y habla mucho del pastor que le está dirigiendo, porque entendemos lógicamente que es un pastor que se preocupa por enseñar la palabra de Dios en su congregación. Y por lo tanto, animamos a ir acostumbrando a nuestros oyentes, a nuestras iglesias, amén, para que también ellos reciban los beneficios de un sermón expositivo. Ahora, el método expositivo, el sermón expositivo puede usar varios métodos. La narración, por ejemplo, yo voy a hacer una predicación de Segunda de Reyes, capítulo 5, que es muy común, muy popular, mejor dicho, amén, y voy a trazarle como título el error de Naamán.
Amén. Le dije que era muy popular. Amén. El número 1, la terrible enfermedad del pecado. Número 2, el remedio infalible. Número 3, método erróneo para conseguirlo. Y número 4, el método indispensable para conseguirlo. O sea, es un sermón expositivo. Amén. El tema que puse, el error de Naamán. Amén. Lógicamente no estoy hablando de la lepra, sino comparando la lepra con el pecado. Y voy paso a paso trazando las pautas de la consecuencia del pecado, no de la lepra, sino del pecado. Y este sermón me he basado en la historia de Naamán. Amén. Es un sermón expositivo. Amén. Porque toma tiempo y lo voy explicando, y el tema que trasciende detrás de esa historia son las trágicas consecuencias del pecado. Y la voy exponiendo y la voy detallando minuciosamente, y por eso es que es expositivo. Si uso el método sintético, puedo comenzar en Filipenses capítulo 4, y en Filipenses el capítulo 4 entero lo voy a tomar. Amén. Aunque cuando voy a predicar en público solamente leo una pequeña porción, un versículo, el versículo que más sintetiza el mensaje que yo voy a predicar. Y el título que voy a poner: los 7 privilegios del creyente. Y voy a sacar los 7 privilegios del creyente o extraerlo del capítulo entero, porque ya hice previamente un análisis del capítulo. Ya lo estudié. Y por lo tanto, cuando lo voy a presentar, la presentación, que es el discurso homilético, digo los 7 privilegios del creyente. Número 1, gozo constante, verso 4. Número 2, liberación absoluta, versículo 6. Número 3, paz abundante, versículo 7. Número 4, amigo siempre presente, versículo 9. Número 5, contentamiento, versículo 11. Número 6, poder suficiente, versículo 15. Y número 7, inagotable provisión de Dios, versículo 19. Amén. Entonces yo analicé previamente y hice un estudio profundo de Filipenses capítulo 4, y quiero trazar un sermón expositivo, y uso el método sintético para presentarlo a la congregación, y por lo tanto puse como título 7 privilegios del creyente. Es un enfoque, una forma que le di, un tratamiento que le di a este capítulo para presentarlo a la congregación. Amén. Y esos son los 7 privilegios del creyente. Ese es el método sintético, pero que es un sermón expositivo, porque trata de la predicación de un capítulo entero de la Biblia. Amén. Otro, si uso el método sintético, 7 aspectos consoladores de Cristo. Muy parecido al anterior, el método sintético. Amén. Pero el método sintético, amén, es igual de bello. Ya puedo hacer el método analítico, el método sintético, el método narrativo. Amén. Pero está basado en un capítulo, en una historia, en un libro de la palabra de Dios, y por eso es porque el texto es tan amplio y simplemente hemos sacado un extracto, un análisis condensado y vamos a presentarlo en público. Se llaman sermones expositivos. Alabado el nombre del Señor. Hay otros tipos de sermones, lógicamente, que no están englobados en estas 3 categorías. Dijimos que son 3 categorías: los sermones textuales basados al texto, los sermones temáticos basados al tema, y los sermones expositivos. Esos son los 3 tipos de sermón. Y habla de la urgencia de comenzar a predicar los sermones expositivos, porque hay una gran necesidad de predicación expositiva en la iglesia. Hay otro tipo de sermones que se habla. Por ejemplo, los sermones temáticos evangelísticos, cuando nosotros nos referimos a temas evangelísticos, temáticos doctrinales, cuando nos referimos a temas doctrinales. Los sermones biográficos, cuando en un sermón queremos analizar la vida de un personaje bíblico. Por ejemplo, la vida de David es un sermón biográfico. La vida de Abraham, queremos predicar de Abraham, de José, de David. Es un sermón biográfico, y por lo tanto debo también trazar una biografía de ese personaje, saber datos acerca de ese personaje, no solamente de la historia del personaje o de una porción de esa historia, sino de la historia completa de ese personaje. Y si hablo de David, recuérdense que David no está contenido solamente en un capítulo de la Biblia, no es solamente de que en Primera de Samuel o Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes. Tal vez en los 4 libros en estos 4 libros de Reyes, Samuel y Crónica, tenga yo que buscar lo que es la historia de David.
amén, aprenderme la historia de David para luego presentar un sermón biográfico acerca de este gran personaje que fue David. Amén. Lógicamente, hay otros personajes que son más breves, como de Lázaro, el amigo de Jesús, que amén. Pero aún, como es de los evangelios, debo ver las diferentes versiones o presentaciones que están en cada uno de los evangelios, los llamados sinópticos y el evangelio de Juan. Amén. Y también tenemos el estudio bíblico, que es muy parecido, un tratamiento muy parecido al sermón temático doctrinal, pero en el temático doctrinal yo lo voy a exponer desde el púlpito, amén, y no requiero intervención ni pido intervención del auditorio, no hay pregunta, no contesto pregunta, amén. Otra persona no puede leer por mí lo que yo estoy, mientras yo estoy predicando, pero en el estudio bíblico yo puedo invitar a las personas que me lean un verso de la Biblia, puedo preguntar a las personas, interactuar con los hermanos, con la congregación, buscar la opinión, escuchar su pregunta, aclarar su pregunta, porque es un estudio bíblico. Amén. Pero el estudio bíblico, lógicamente, de forma homilética, debe ser trazado igual que se traza un sermón para usted predicarlo. Amén. Lo único que el estudio bíblico requiere de apoyo de cada uno de los temas principales, apoyarlo bien directamente en la palabra de Dios. Y del estudio bíblico también puede ser diferentes métodos. Amén. Puede ser método crítico. El método crítico, le digo, ¿quién es el autor? ¿En qué fecha se escribió? ¿Dónde se escribió? ¿Quiénes fueron su destinatario? Y amén, ese método se llama método crítico. Porque antes yo le pregunto al texto, le pregunto al libro, amén, estas cuestiones para yo determinarla antes de poder hacer un análisis interno del contenido de esta obra. El método histórico me dice cuál es su trasfondo histórico. Amén. O sea, si eran creyentes perseguidos, si fue escrito en la prisión, si fue escrito después de la prisión o cuándo se escribió. Amén. Uso el método histórico. El método literario, analizo qué género literario corresponde a este libro. Amén. Hay género histórico, hay género profético, hay género apocalíptico. Amén. Hay género poético, hay muchos géneros literarios. Tengo que ver qué género. Y el género me determina en qué tipo de lenguaje fue escrito. Si es género poético, entonces fue escrito en poesía y debo conocer, por lo tanto, las características principales de la poesía hebrea. Amén. Porque es la poesía hebrea, los libros poéticos del Antiguo Testamento. Amén. Y si es por lo menos profético, debo saber las características de la literatura profética. Y si es apocalíptico o histórico, debo saber esa característica. Ahora, si es profético, hay un lenguaje, diríamos, que hay que saber manejarlo porque requiere mucha técnica. Y si apocalíptico, mucho más, porque hay muchas figuras, amén, que hay que relacionarse con ellas. Y por eso el determinar qué género literario se escribió es conclusivo al momento de usted interpretar o de hacer un estudio de un libro o de un capítulo de la palabra de Dios, porque te va a decir si hay que interpretarlo de forma literal o de forma alegórica o de forma figurada. ¿Cómo lo vamos a interpretar? ¿Y cuál es la interpretación correcta de este pasaje? Pero es de acuerdo al género literario. El método panorámico de un estudio bíblico es simplemente yo presento la idea principal del libro, las razones por las cuales fue escrito, las palabras clave que contiene el tema, amén, los énfasis del libro y las características peculiares del libro la voy presentando. El método sintético, presento las diferentes divisiones del libro y hago un bosquejo del libro. Amén. El método teológico, simplemente busco los temas teológicos que el autor de ese libro está presentando y cómo desarrolla esos temas teológicos en su contenido. Amén. Esto se llama un estudio de la palabra libro por libro. Y de esta forma vamos a concluir esta tercera última entrega, amén, del estudio de homilética, amén,
homilética intensiva, le llamamos así en esta ocasión, porque hay tanta información y difícilmente de condensar, que esto requiere un taller, una práctica, de sentarnos en una mesa y comenzar a elaborar, ver los diferentes tipos de bosquejos que hay, amén, los diferentes tipos de sermón, y elaborar con nuestras propias manos cada uno de ellos una y otra vez, amén, con un profesor que lo guíe, para usted aprender a dominar y a distinguir los diferentes tipos de sermones y cómo trazar los diferentes tipos de sermones. Pero te puedes entrenar. Esto simplemente es una pequeña herramienta que hoy te estamos presentando, pero tú debes ser proactivo y pon de tu parte y comienza a practicarlo. Amén. Practícalo, escríbelo. Amén. Porque es un conocimiento bastante útil. Amén. Formativo en lo que es el arte de la predicación. Dios te bendiga y Dios te guarde. Y si este video, si esta entrega ha sido bendición para ti, por favor, compártelo con tus amigos y apóyanos en nuestro ministerio de enseñanza teológica. Bendiciones para todos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.